de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Hoy vamos a ver el tema que tiene como título Aprende a confiar en Dios. Acompáñame, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo para tener una visión completa de toda esta historia que gira alrededor de las acciones del rey Asa, el rey de Judá. Dice la Escritura: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que Dios nos hable a través de este tema? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el día de hoy tú deseas depositar fe y confianza en nuestro corazón para que aprendamos a confiar y apoyarnos en ti. Enséñanos a descansar en tu nombre. Glorifícate en cada aspecto de nuestra vida, en cada situación que vivamos. Sé tú gobernando y glorificándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a aprender la importancia de apoyarnos en nuestro Dios y confiar en Él cada día de nuestra vida. Mucha gente en su necesidad busca puertas falsas. Otros tantos se hunden en el pozo de la desesperación. Y otros más viven vidas de fracaso en medio de la adversidad por su incapacidad de conocer y confiar en el Dios verdadero. Hoy vamos a enunciar 5 principios que, si los aprendemos, pueden conducirnos a vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Vamos a entrar en materia. Principio número 1. Aprende que en la vida siempre habrá enemigos o situaciones adversas que debemos de enfrentar. Esto es algo que tú y yo debemos de comprender. Así es la vida, así funciona, así la diseñó el Señor. Dice en segunda de Crónicas 16:1: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Habrá hecho algo Asa? ¿El pueblo de Judá se habrá portado mal? Posiblemente no. Simplemente a Baasa se le ocurrió conquistar a Judá. Simplemente en tu vida van a venir tiempos de adversidad, tiempos
de enfermedad, tiempos de carestía, tiempos de problemas económicos, de problemas conyugales, de problemas financieros, en fin. Simplemente así se presentan en la vida. Así como existe el día y la noche, existe la bendición, existe la prosperidad y existe también la necesidad y la escasez. Jesucristo comentó en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas, las situaciones difíciles de la vida forman parte de la vida misma y hay que aprender a recibirlas, aceptarlas y amarlas y enfrentarlas también. Dios declara en Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Te das cuenta? Dios hizo el día del bien y el día de la adversidad. No hay nada que acontezca en tu vida que escape del conocimiento de Dios y sin que Dios lo haya permitido. Por eso es que tu actitud y mi actitud debe de ser siempre de gratitud para Dios. Dar gracias a Dios en todo, cualquiera que sea nuestra situación, porque eso nos va a preparar y nos va a capacitar para poder enfrentar la vida misma. La vida es preciosa, pero en ocasiones se complica. Y no por eso significa que tú no puedas vivir en bendición o que puedas salir adelante. Dios desea el éxito en tu vida. Repite conmigo, Dios desea que yo tenga éxito en mi vida. Pero hay que aprender a conquistar ese éxito y el camino es a través de nuestra confianza en Dios. Lamentablemente, el rey Asa no comprendió esto. Y dice ahí en segunda de Crónicas 16:3, que fue y lo buscó al rey de Siria y le dijo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. El rey Asa tomó el camino equivocado, se alió con su enemigo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí Asa se alió con el mal para vencer el mal que venía sobre su pueblo. Y no se puede hacer frente al mal con el mal. Es como cuando una persona pierde su trabajo y en vez de buscar a Dios va con el brujo o con el adivino. Se ensucia, se contamina más al enrolarse con las fuerzas del enemigo de la oscuridad para vencer el mal. Y esto, pues es ilógico, así no funciona. Las leyes espirituales de Dios dictan que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Lo que vence las tinieblas, lo que vence la oscuridad es la luz. La manera de hacerle frente al día malo es con el bien. Mucha gente busca entonces el mal y los poderes malignos para lograr sus objetivos. Y los más ignorantes, como le decía, visitan brujos y adivinos o emplean las fuerzas del más allá para ser liberados de la adversidad. El mal, escúchame bien, varón, el mal jamás se vencerá con el mal, sino con el bien. Es por eso que dice Santiago 4 del 7 al 8. Acompáñame, por favor, carta escrita por el apóstol Santiago, capítulo 4 del 7 al 8, donde comenta, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Dios nos está invitando a que nos limpiemos de toda maldad, de toda contaminación, de todo pecado, porque ciertamente el pecado puede atraer la adversidad y el mal a nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hasta el maligno se aleja y no nos toca. Entonces, punto número 2, recuerda siempre que el mal no se vence con el mal. Punto número 3, comprende que los recursos para vencer no son los carnales, no son los materiales, sino los espirituales, porque estos, dice la Escritura, son poderosos en Dios para aún destruir fortalezas. Dice en 2 de Crónicas 16 del 2 al 3, volvamos a nuestra historia. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¡Qué tristeza! El rey Asa entró a la casa de Dios, tomó las ofrendas, los diezmos del Señor, consagrados a su nombre, y se los entregó al enemigo. Lo que fue consagrado a Dios lo utilizó para alquilar, comprar los favores del enemigo. Aquí cometió un gravísimo error. En vez de que Asa confiase en Dios, confió en el hombre. Vamos a ver varios errores que solemos cometer. En primer lugar, muchas veces confiamos en el brazo de carne en vez de confiar en Dios. Cuando me refiero al brazo de carne, me refiero al hombre. ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Le agradará que pongamos nuestra confianza en otro hombre en vez de buscar a Dios? Mira lo que dice Jeremías 17 del 5 al 8. El Señor escribió esto porque es lo que solemos hacer muchos de nosotros. Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, amén. ¿Puedes ver la diferencia? Cuando nosotros decidimos confiar en el hombre, ¿sabes qué? Aún podemos traer una retama y estará vacía. Una retama es una vasija, no contendrá agua, no nos saciará nuestra sed. Viviremos como en un desierto, en medio de los sequedales, en tierra despoblada y deshabitada, porque realmente estaremos solos. Pero cuando confiamos en el Señor, dice aquí en el versículo 7 que de entrada seremos bendecidos y seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que beberán y beberán y beberán, y esa agua no escaseará y serán satisfechas sus necesidades y crecerá y se fortalecerá, y aún en la sequía estaremos verdes, gozosos, no nos fatigaremos y siempre habrá bendición y fruto en nuestra vida, habrá abundancia. Y todo por confiar en Dios. La confianza en Dios, una simple
frase, un simple concepto, pero que hace la diferencia total en nuestra vida. Dios anhela que podamos tener un corazón confiado en Él, que no importa el tipo de enemigo que enfrentemos o lo difícil de la batalla que estemos librando, que podamos decir como Ezequías, rey de Judá, ante sus enemigos: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso lo encuentras en 2 Crónicas 32:8. Con nosotros está Señor, Él pelea nuestras batallas. Otro error que solemos cometer, número 2, es que confiamos en nuestros recursos materiales más que confiar en Dios. Yo creo que por eso a Dios le agrada que tú y yo vivamos al día. ¿Te acuerdas al pueblo de Israel? ¿Cómo lo mantuvo en el desierto por 40 años y no le permitía recoger del maná más de lo que necesitara para su alimento en un día? Y solamente el sexto día recogía lo doble, porque el séptimo Dios descansaba y no había maná. Y así durante 40 años Israel aprendió a confiar en la provisión diaria de nuestro Señor. Yo sé que tú seguramente te sientes más seguro cuando tú ves cómo tu cuenta bancaria va creciendo y dices: gracias a Dios, ya tengo suficiente dinero. Seguramente los problemas no me van a alcanzar. Y si tuviera alguna situación, tengo la solvencia económica para resolverla. ¿Sabes? Tu confianza no deben de estar en tus recursos materiales, porque así como vienen, así como Dios los dio, ¿sabes qué he visto en la vida? Que también Dios los puede quitar, y en un instante. Acuérdate de Job. Job era un varón rico, muy poderoso, y en un día perdió sus ganados, sus camellos, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió a sus criados, perdió todo. Es por eso que no debemos de poner nuestros ojos en las cosas materiales de este mundo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dice la Escritura en 1 Samuel 17:47. 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Esta palabra la aplicó el rey David cuando se enfrentó a Goliat. No hay arma humana, no hay recurso material en este mundo que sea más poderoso que Dios o que nos pueda ayudar en medio de la adversidad. Declara siempre tu confianza en el Señor. Y la felicidad y tu gozo y tu paz no consiste en la abundancia de bienes que tú tengas. Si tú has cometido este error, pídele perdón a Dios y aprende a confiar en Él y a descansar en su nombre. Un tercer error que solemos cometer es que confiamos en la sabiduría y en la ciencia más que confiar en Dios. Y yo no digo que la ciencia sea mala. Dios la revela. Todo conocimiento, Dios no lo revela. Y la sabiduría de este mundo, pues el Señor dice que es insensatez para con Él. Porque los hombres, queriendo ser sabios, se han hecho necios y han sacado a Dios de su vida, tratando de explicar su vida con base a sus razonamientos, conforme a su lógica, y han dejado de confiar en el Dios Todopoderoso. Creen más en los argumentos de la mal llamada ciencia que en los argumentos que Dios nos da en su bendita palabra. El hombre cree más en el método científico y en la experimentación y en la comprobación
que en recibir la palabra de Dios como palabra de Dios, una palabra de fe, la cual actúa poderosamente en nosotros, atrayendo sobre nuestra vida sus promesas. El mundo te dirá, ya no puede hacerse nada. Esta enfermedad no tiene solución. Pero es que la ciencia llega nada más hasta un límite. Pero Dios, para Él nada hay imposible. Y aun cuando un médico te diga, tú estás enfermo de COVID-19, tú declara, yo estoy sano en el nombre de Jesucristo, porque Él me curó en la cruz. En una ocasión comentó Jesús en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo crees? Recibe esta palabra para que tu confianza esté en el Señor. Por eso afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios está esperando que aprendamos a confiar en Él y que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, acuérdate, el principio 3 comprende que los recursos para vencer no son carnales ni materiales, sino espirituales. Vamos a ver el principio número 4. Conoce que a Dios no le agrada que dejemos de confiar en Él. Es algo que le produce tristeza en su corazón. Volvamos a la historia. Segunda de Crónicas 16 del 7 al 8. Segunda de Crónicas 16 del 7 al 8. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. Asa se apoyó en el rey de Siria en vez de apoyarse en el rey de todo el universo. Y esto le dolió al Señor en su corazón. Por eso envió al vidente Hanani para reclamarle, para hacerle ver a Asa su acción y su error. Y no solamente le reclamó, sino que le recordó cómo Dios ya le había dado victoria ante el ejército de los etíopes tiempo anterior. Testimonio que le tuvo que haber bastado para decir, si Dios ya me ayudó una vez, si Dios ya me sacó del problema, lo puede hacer otra vez. Repite conmigo, Dios lo puede hacer otra vez. Dios lo puede hacer otra vez. Vamos a ver esta historia, ese pasaje de cuando Dios ayudó al rey Asa, porque en ese momento sí se apoyó en el Señor. Está en Segunda de Crónicas 14 del 9 al 12. Segunda de Crónicas 14 del 9 al 12. Dice la Escritura, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Imagínese, hermano, 1,000,000. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa. ¿Qué hizo Asa? Clamó al Señor su Dios y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y qué dice el versículo 12? Y Dios deshizo
a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¡Wow! ¡Qué fantástica historia! Pero qué hermosa oración levantó en ese momento el rey Asa. Levantó una oración de confianza, de fe, de súplica, diciendo: Señor, yo sé quién eres tú. Pelea nuestras batallas, para ti nada hay imposible. Y eso le agradó al Señor. Y entonces Dios deshizo, no dice, y Asa deshizo al ejército de los etíopes, no, Dios peleó la batalla. Imagínese esta escena, hermano. 1 millón de hombres de guerra se levantó contra el reino de Judá. Parecían invencibles, todos bien equipados. Muchos eran seguramente hombres valerosos, expertos en combate cuerpo a cuerpo. Imagínese un etíope así, negro, grandote. En aquel entonces, no todo ejército contaba con carros de guerra, y los etíopes tenían 300 carros que se consideraban armas mortales en batalla y brindaban una superioridad tecnológica ante el enemigo. Parecía un enemigo imposible de vencer por donde se le viere. Sin embargo, el rey Asa hizo algo que todos nosotros debemos de aprender el día de hoy: clamar confiando en Dios. Buscar el rostro de Dios y confiar en Él, apoyarnos en nuestro Dios. ¿Qué te parece si estudiamos esta oración del rey Asa para que podamos comprender el corazón, el espíritu que en ese momento manifestó de confianza en el Señor y que le llevó a tener victoria? Aquí hay varios elementos importantes. Inciso A. Empieza diciendo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda. ¿Qué le estaba diciendo a Dios con esto? El rey Asa comprendía muy bien que para Dios no hay diferencia alguna para actuar en situaciones en las que se requiere o mucha fuerza o poca fuerza. Para él es lo mismo manifestar su poder ante problemas grandotes o ante problemas pequeños. Nosotros como seres humanos tendemos a dimensionar los problemas. Comúnmente solemos decir: ay, mano, esta enfermedad es muy grave, esta es difícil de sanar. O decimos: no creo que mi esposo cambie su manera de ser. Él tiene muy arraigadas sus tradiciones y costumbres. Él nunca va a salir de su pecado. O mi situación económica está por los suelos. No veo ni la más mínima posibilidad de que cambie. O mi problema conyugal ya no tiene solución. Todo está perdido. O resulta que te diagnosticaron alguna enfermedad incurable y pues empezamos hasta a confesarla. Yo escucho luego hermanos que dicen: es que yo tengo diabetes, es que yo tengo colesterol alto, es que yo soy hipertenso, es que yo tengo. Y espérate, no recibas, no declares enfermedades en tu vida. Declara el poder y la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Él es el mismo esfuerzo sanar una gripe que crear un universo entero. Él simplemente dice: sea, y las cosas se manifiestan. Entonces, conoce que para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible. Si tú no tienes fe para las cosas pequeñitas, para las cosas simples, ¿la tendrás para las más difíciles? Y si en las cosas difíciles tú no crees que el Dios Todopoderoso se pueda manifestar, ¿cómo vas a tener fe para las cosas cotidianas de la vida? Reflexiona en esto. Jesucristo afirmó diciendo: el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. La palabra fidelidad, en griego pistos, comparte raíz con la palabra fe o creer, de manera que una persona fiel es una persona que manifiesta fe. Podemos leer, el que tiene fe en lo muy poco, también en lo más tendrá fe. Y para muestra un botón, mire, acompáñeme a Mateo 21, del 18 al 22. Mateo 21, del 18 al 22. Dice la Escritura: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ay, hermano. A ver, ¿qué es más grande? ¿Una higuera o un monte? Pues un monte, ¿verdad? Y pensando en nuestras capacidades humanas, ¿cuál de los dos es más difícil de mover o de cambiar de aspecto? ¿Una higuera o toda una montaña? No, hermano, pues una higuera. Y Jesús nos dice que si tú crees, si tú tienes fe y no dudas, no solamente vas a poder hacerlo de la higuera, sino aún vas a poderle decir a un monte: desarráigate y échate en el mar, y será hecho. Lo que nos está diciendo el Señor es: ten fe. Si tienes fe para las cosas simples, en ti está la capacidad de tener fe para las cosas más grandes, sobre todo para aquellas que tú consideras imposibles, porque las cosas imposibles son para Dios. Lo que es posible te corresponde a ti, pero lo que es imposible entra en el campo de la fe y eso le pertenece a Dios. Déjalo actuar confiando y apoyándote en Él. Él todo lo puede. Lo único que tienes que decir es confesar lo que Jesús nos deja en su palabra ahí en el Evangelio, en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Repite conmigo: porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Satura tu mente y tu corazón con esta verdad. Satúrala. Inciso B. Vamos a seguir viendo la oración del rey Asa. Él continuó diciendo: ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios. A Dios le gusta que tú y yo le pidamos ayuda. Imagínese que su hijo tiene una necesidad, su muchacho adolescente, y en vez de buscarle a usted, busca a su vecino para pedirle ayuda. ¿Cómo se sentiría usted? A lo mejor le reclama y le dice: hijo, ¿por qué no viniste conmigo? Aquí estoy yo para ayudarte. Tú eres mi hijo, yo soy tu papá, no el vecino. Lo mismo nos diría el Señor: tú eres mi hijo amado. Yo soy tu Padre celestial. Ven conmigo y pídeme ayuda. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando conocemos quién es nuestro Dios. Cuando tenemos una intimidad con Él. Cuando le conocemos en lo personal y hay esa confianza de acercarnos a Dios. Porque tú te acercas a pedir ayuda a quien más confianza le tienes. Confía en el Señor y pídele ayuda. Él te ama y Él desea sanarte. Él desea sacarte del pozo de la desesperación. Él desea ser tu proveedor.
Conoce quién es Dios. Él es tu Padre Celestial. Y entonces vas a poder recibir sus beneficios. Vas a conocer al Señor Rafa, nuestro sanador, a Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero para que Dios actúe en tu vida, Él debe de ser único para ti y tú único para Él. ¿Qué significa? Apartarnos para Él y que Él sea nuestro Dios en lo personal. Tenemos un Dios que es celoso y Él está esperando que tú seas un pueblo suyo y apartado para Él, porque tú eres de su exclusiva posesión. Ay, hermano, espérate. ¿Dónde dice? Mira, acompáñame a Deuteronomio 26:18. Dice la Escritura, Deuteronomio 26:18 al 19. Recibe esta palabra con fe. Y Dios ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Él te quiere santo y apartado para Él? Es la única manera en que podemos nosotros cultivar esa relación de intimidad, porque sin santidad no podemos acercarnos al Señor. Cuando hay pecado, cuando tú sabes que hiciste mal, lo que pasa es que solemos escondernos de la presencia de Dios. Y no es que Dios nos deje de amar, somos nosotros los que nos alejamos, sintiéndonos culpables, inmerecedores de su gracia y de su amor, y dejamos de confiar en Él. Apártate para el Señor. Limpia tu vida, limpia tu corazón. Vive en santidad. Inciso C. Continuando estudiando la oración del rey Asa, continúa diciendo, porque en ti nos apoyamos. Mire qué hermosa declaración. La palabra apoyar viene del hebreo sha'an, que implica respaldarse, sostenerse, descansar, sustentar, apoyarse, confiar, y en este caso, en Dios. Asa declaraba, yo en ti me apoyo, tú eres mi sostén, tú eres mi descanso, tú eres mi respaldo. Cuando el rey Asa le dice estas palabras al Señor, él puede entonces recibir los beneficios de nuestra confianza en el Señor y sus promesas empezarán a cumplirse en nosotros. ¿Qué dice el Salmo 23:2? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tú sabes que Él es tu pastor, cuando tú entregas tu vida a Él, cuando tú le dices, Dios, yo ya no puedo gobernar mi vida, te la entrego, tómala en tus manos, recíbeme como tu hijo, apaciéntame. En ti descansa mi corazón. Junto a aguas de reposo Él te pastoreará. Dice Salmo 81:16, que nos sustentará con lo mejor del trigo y con miel de la peña nos saciará. Porque Él es nuestro Dios que nos sostiene con su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, Dios está ahí con los brazos abiertos esperando a que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Tómale la palabra. Es más fácil que estar luchando contra Él o estar luchando en nuestra mente contra argumentos que nos impiden descansar en el nombre del Todopoderoso. Inciso D. Continúa orando el rey Asa y dice,
y en tu nombre venimos contra este ejército, y no prevalezca contra ti el hombre. Cuando nosotros hemos conocido quién es Dios, cuando le hacemos nuestro único Dios, podemos confesar el nombre de Dios en cada aspecto de nuestra vida, en las cosas simples y en aquellas difíciles, porque a Dios le interesas tú y todo lo que tú hagas para Él es importante. Y tú empezarás a involucrarlo en cada aspecto, en cada batalla diaria, de manera que vas a hacer que tus batallas dejen de ser tuyas y se conviertan en las batallas de Dios. Confiesa el nombre de Jesucristo. Confiesa el nombre de Jesucristo en tu vida. Que no prevalezca contra ti el hombre. Que no prevalezca contra mí esta enfermedad. Que no prevalezca contra mí ninguna necesidad económica. Porque tú eres mi Dios proveedor. Que no prevalezca contra mí el miedo. Que no prevalezca la brujería, la santería o las maldiciones de aquellos que buscan mi mal. Que no prevalezca contra mí el pecado que me asedia, porque tú eres el Señor de los ejércitos que me llevas a victoria. Confiésalo así cada día de tu vida. Eso era lo que hacía el rey David. ¿Te acuerdas cuando se enfrentó a Goliat? Ahí en 1 Samuel 17:45. Estando delante del gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y termina diciendo al final del versículo 47, porque de Dios es la batalla. Tú y yo podemos orar y declarar a Dios en cada situación de nuestra vida para que pelee por nosotros a favor nuestro. Y de esa manera, hermano, tú tendrás asegurada la victoria. Entonces, a ver, recapitulando, ¿tus batallas de quién son? De Dios. ¿Tus problemas de quién van a ser? De Dios, ya no tuyos, de Dios. ¿Y las soluciones de quién son? De Dios. ¿Y las victorias para quién van a ser? Para Dios. ¿Y tu descanso y tu paz y tu sustento? Pues viene de Dios. Quiere decir que toda tu vida estará en sus manos. Él peleará tus batallas, las victorias las ganará Él glorificará su nombre y tú y yo nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Principio número 5 y último. Cuando dejamos de confiar en Dios, hay consecuencias directas en nuestra vida. Vamos a 2 de Crónicas 16:9, a nuestro pasaje base. 2 de Crónicas 16:9, y dice: porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Qué tristeza! Asa, por su mala decisión, Dios dice que actuó alocadamente, atrajo para su vida y para su pueblo más guerra. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó que Asa no confiara en Él. Hermano, por donde tú le veas, nos conviene confiar en el Señor. Apóyate en Dios en todo tiempo. Tú y yo desarrollemos un corazón perfecto para con Él. De otra manera, derrotas se presentarán en nuestra vida. Y tristemente el rey Asa no aprendió la lección, porque años más adelante se enfermó. Vino otro tipo de enemigo a su vida. Y dice en 2 de Crónicas 16, del 12 al 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos.
Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y no es que sea malo buscar a un médico. Si Dios te lo dice, hazlo, pero al primero que tienes que buscar es a Dios. Y tú, amado hermano, ¿en quién vas a aprender a confiar? ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y yo te voy a invitar a que traigas a tu mente algún problema, alguna situación que estés viviendo y vamos a entregarle en las manos de Dios. Vamos a declarar nuestra confianza en Él. Padre, y te damos gracias por esta palabra, porque tú deseas hablarnos a nuestro corazón y animarnos a que aprendamos a confiar en ti. Háblanos, Dios. Permite que en el nombre de Jesús sea quitado de nuestro corazón todo argumento, toda desconfianza. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras necesidades, nuestros problemas, aquello que nos quiere robar el gozo y la paz. En ti confía nuestro corazón. Pelea nuestras batallas, Dios, defiéndonos, sácanos a victoria. Ayúdanos a salir adelante. Gracias te damos porque tú estás con nosotros y veremos respuesta a nuestra oración, porque tú responderás y te glorificarás y tu nombre será engrandecido y yo, Señor, hablaré de tus maravillas y diré, esto se logró gracias a mi Dios, porque Dios está con nosotros, Él nos ayuda. Mis batallas le pertenecen a Él. Gracias te damos, Padre, por lo que tú estarás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Vamos a aprender a confiar en nuestro Dios. Dios te bendice.